días se los estaré compartiendo también. Perdón, en el chat aquí de Zoom, quiero decir, y más adelante se los estaré compartiendo en el grupo de Classroom, ¿vale? Feliz cumpleaños. Ya pasó mi cumpleaños, pero cumpleaños por ser Día del Maestro, está bien, lo acepto. Gracias, chicos. Entonces, les voy a compartir este archivo. Se los voy a compartir en formato Word. El primer texto tiene 5 preguntas y el segundo texto tiene 4 preguntas nada más. El segundo es bastante más sencillo que el primero y ahorita se van a dar cuenta de ello. Se los voy dejando aquí en el chat. Denme nada más un momentito en lo que encuentro este archivo. Vías, acentuación, comprensión lectora. Aquí está. Vale, entonces ya se está cargando. Se los voy a mandar a todos y me parece que ya lo pueden descargar. Entonces, les pido por favor que empiecen haciendo el análisis. Bueno, el análisis no tanto, ¿no? Pero ya sabemos que de pronto necesitamos hacer como este aspecto de las lecturas y hemos dicho que en muchas ocasiones el contexto de los textos poéticos implica que ustedes estén mayormente atentos en realidad a la información específica o concreta que se les está proporcionando. Que sí hay preguntas que tienen que ver con interpretaciones, que sí hay preguntas que tienen que ver a lo mejor con inferencias en cuanto a los textos poéticos, pero la gran mayoría de las preguntas relacionadas también con estos textos podemos responderlas a través de una lectura detenida, a través de una lectura atenta, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que practiquemos por ahora con este primer par de ejercicios y que recuerden entonces los elementos que ya hemos mencionado antes, porque vamos a tratar de dilucidar. De hecho, algunas preguntas están relacionadas con estos elementos que estuvimos mencionando o con estas características que mencionamos en un primer caso de los textos lírico-poéticos, donde estuvimos estableciendo qué pasa ahí específicamente con la voz poética, cuál es el objeto lírico, cuál es el motivo. Estas cuestiones de repente están planteándose en las preguntas, les reitero, un tanto de forma indirecta, pero existe ahí, ¿no? Entonces, vamos a tomarnos unos cuantos minutos, o sea, les voy a dar unos cuantos minutos para que ustedes vayan haciendo la lectura. Mientras, de los dos, vamos a empezar directamente con la lectura de los dos textos poéticos. Yo se los voy compartiendo en la pantalla, de todos modos. Mm. Y entonces, recuerden que algunos aspectos importantes, aquí ya vamos de forma directa rescatando cuestiones que vamos a mencionar en los próximos días de forma un tanto teórica, ¿no? Hemos mencionado en los días, o estaremos mencionando en los días próximos, estas características que también ya hemos planteado en las otras sesiones de los seminarios. Una de las cosas básicas tiene que ver con respecto al título, ¿no? Recuerden que el título es importante porque nos permite hacernos alguna idea del tema que se está abordando o del tema que se va a abordar, ¿no? De forma específica. Entonces, si prestan atención al título de estos textos y luego al contexto que se está proporcionando dentro de la información que se plantea, tendría que ser mucho más sencillo responder algunas de las preguntas, ¿no? Entonces, tómense unos minutos. Conforme vayan avisando, me avisan, pero yo creo que de 10 a máximo 15 minutos tendrían que ser suficientes para poder responder estas preguntas. Si alguien tiene problemas para descargar el archivo, por alguna razón, me lo hacen saber. No, no he escuchado la nueva canción de Nata. La verdad es que no lo escucho, entonces no estoy muy enterado de su música y de cuando saca canciones nuevas.
Tampoco he escuchado el nuevo álbum de Beyoncé. No me gusta la música country tanto, creo. Taylor Swift tampoco. No. No les voy a decir qué artistas escucho porque probablemente les... No, no creo que sea escandalizante, pero podría parecerlo. Pero no, no escucho tampoco a Taylor Swift. Lana del Rey sí más, pero últimamente no escucha a Taylor. No escucha a Taylor, está sobrevalorada. A ver, voy a mandar otra vez el archivo para aquellos que me comentan que se conectaron apenas y que no lo pueden descargar. Puro bellaqueo. Pues de repente, cuando la ocasión lo amerita, el bellaqueo está presente. A ver, entonces ahí está la cuestión. A ver, deme un momentito, ¿eh? Ya está otra vez ahí en el chat, por si de pronto ya lo pueden descargar. Deberían estar leyendo los poemas y respondiendo las preguntas en lugar de estar suponiendo que cuál es la música que me gusta o cuáles son los artistas que me gustan. Solo les cuento que ahorita yo creo que todos de repente tenemos como momentos en los que escuchamos mucho alguna canción y a mí me pasa eso ahorita con una canción que se llama Ride or Die. No sé si la han escuchado. Sí, tiene cara de Kenny. No, tampoco me gusta Kenia Os. Me gusta Toquicha, por ejemplo, y Ride or Die justo canta Toquicha, justo, ajá, de Toquicha. Me gusta Arca también, me gusta Sebdalisa. La pregunta es si la uno o la 2 de Ride or Die. Ah, ok. La uno me gusta. De hecho, me gusta más Sebdalisa que Toquicha, pero creo que en esta canción de Ride or Die, donde sale Toquicha, mejora bastante la canción, o me gusta más en la versión donde sale Toquicha, porque Toquicha también me gusta en sí, pero más me gusta Sebdalisa. Solo en esta canción en específico, prefiero la versión en la que sale Toquicha. ¿Cómo van con el textito? Villano Santillana. Más bien, villano antillano, ¿no? ¿Dices? Villano antillano también me gusta.
Sí, respondan los dos textos poéticos de una vez porque los dos los vamos a revisar ahorita. Entonces, los dos. Les digo, el segundo está bastante más sencillo que el primero, seguramente. Y son menos preguntas, es una pregunta menos, entonces seguro lo harán bastante más rápido. ¿Qué es tienes? Como futuro médico, deberías tener total certeza de lo que sienes es. Sienes es como esta parte justo, ¿no? De la cabeza, esta partecita, donde las abuelitas les dicen que se pongan hojitas aromáticas para quitar el dolor de cabeza. Ahí. Pero bueno, claro, abarca como esta zona, ¿no? Específicamente. Entonces, eh, hablando del texto poético, pues se refiere como a esta zona en concreto, que viene desde aquí hacia un poco detrás de la oreja, ¿no? O arriba de la oreja. Frufru es como el holán del vestido, ¿no? Como en los vestidos que usan las bailarinas, por ejemplo, ven que eso es como un vestido, eh, mm, pues sí, como de una tela como muy específica y que es como amplio, ¿no? Así plano, pero amplio. Entonces, eso es lo que podemos entender como frufrues. Entonces, entiéndalo como una tela. Es como el tacto de una tela específica, como el roce de una tela o algo similar. ¿Qué significa donde golpea el cejas? Eso no lo entendí. Es como una especie de fetiche o algo parecido. Ah, en los intensivos voy a estar en Plan de Ayala. Ya no me acuerdo en qué salón es. Ahorita veo mi teléfono y les digo, pero voy a estar pues casi todo el día. Casi todo el día voy a estar en Plan de Ayala. Entonces por ahí voy a estar en los salones. No, la verdad no me acuerdo. Entonces en un ratito les cuento en qué salones voy a estar de forma concreta, pero me toca específicamente en Plan de Ayala. Ajá, bueno, ajá, no es intensivo, ¿no? Pero las dos últimas semanas del curso donde se hacen los exámenes y la revisión de los mismos, ahí. Sí, solo exámenes un día y al día siguiente la revisión de los mismos. No sé exactamente dónde van a estar todos los profesores, pero, por ejemplo, sé que Sandra va a estar en Sánchez de Tagle. Nada más sé de ella. Yo me imagino que a lo mejor también Luis y no sé. Solo sé exactamente que Sandra estará en Sánchez de Tagle. Sí, lo más seguro es que en Fer también esté en Plan de Ayala. Normalmente, por lo que he notado en los intensivos pasados o en otros años, regularmente nos toca en Sánchez, en Plan de Ayala, perdón, a Fer y a mí. ¿Listo? ¿Ya están terminando?
Ah, ya saben eso. Ah, ok, ok. Entonces, bueno, por aquí me dice uno de sus compañeros que Fernanda estará en Sánchez en la mañana, también Odilia. Bueno, ahora saben que también Sandra. Entonces me imagino que el resto estaremos en Plan de Ayala. A ver, les digo de una vez lo de los grupos. En la mañana me toca en el salón 1, 2 y 3 y en la tarde en el 4 y 5. Entonces ahí nos vamos a ver en las mañanas en el 1, 2 y 3 y en las tardes en el 4 y 5. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a empezar ya con la revisión y primero hacemos la lectura, ¿no? Eh, ¿Qué les parecieron los textos poéticos? Creo que están bastante sencillos, ¿no? Están bastante concretos y me parece que no representarán o no representaron más bien mucha complejidad. El primero se llama El viajero, ¿no? Y entonces tendríamos que entender a qué nos referimos por el viajero de manera concreta, porque justo sobre eso van algunas preguntas, ¿no? Dentro del texto poético. Entonces, ojo, hay que estar atentos ahí como algunas cuestiones que se van indicando a lo largo del texto mismo, del poema mismo. Entonces, vamos planteando, ¿no? La primera estrofa que dice: está en la sala familiar, sombría, y entre nosotros, el querido hermano que en el sueño infantil de un claro día vimos partir hacia un país lejano. Creo que les entendí más a los de los exámenes. No, o sea, no es necesariamente malo que sí se les hayan complicado estos o que hayan entendido más los de los exámenes. Simplemente es cuestión. Yo personalmente, lo comento porque a mí personalmente me parece que, pues estos me parecen un poquito más sencillos de los que a veces vienen en sus exámenes, ¿no? Si ponemos en comparativa. Pero digo, si a ustedes les parecen más complicados, pues habrá algunas razones y ahorita que podemos a lo mejor ir entendiéndolos de forma más concreta, ¿vale? Em, bueno, por aquí dicen, ya están planteando algunas ideas de que este habla de una persona que murió, ¿no? Entonces, ojo, nos está diciendo, está en la sala familiar. Estamos hablando de una persona, ¿no? De un él o de un ella, de manera concreta. Sombría, nos habla de cómo es la sala. Sombría, o sea, entendemos que está como en un ambiente un tanto oscuro y entre nosotros, el querido hermano que en el sueño infantil de un claro día vimos partir hacia un país lejano, ¿vale? Entonces, ojo, nos dice que entre nosotros está el querido hermano que tenía un sueño de niño, tenía un sueño infantil y que en algún momento vieron partir hacia un país lejano, ¿no? Entonces, ahí vemos la cuestión que creo que lo podemos empezar a relacionar desde esta primera estrofa con el viajero, ¿no? De manera concreta, la cuestión de un país lejano que parte el hermano y tal, ¿vale? Hoy tiene ya las sienes plateadas, un gris mechón sobre la angosta frente y la fría inquietud de su mirada revela un alma casi toda ausente, ¿no? Entonces, vean, nos está hablando de un presente y nos dice, en este presente tiene las sienes plateadas. Ahorita estábamos especificando qué parte de la cabeza específicamente son las sienes, ¿no? Pero la última estrofa se me hizo confusa. Sí, la parte final puede ser un poquito compleja, ¿no? Un poquito confusa. Y nos habla de que su cabello ya tiene un gris mechón, ¿no? Sobre la frente y hay una inquietud fría en su mirada, nos está diciendo, ¿vale? Y que su alma está casi toda ausente. ¿A qué creen que se refiera con la casi total ausencia del alma, ¿no? O sea, ¿qué podría implicar la cuestión de que el alma está ausente casi en su totalidad, nos dice, ¿no? Deshojándose las copas otoñales del parque mustio y viejo, claro, definitivamente no es la misma persona porque entendemos que, pues, en su momento partió a un país lejano, ¿no? Y nos dice, hoy en el presente ya no es una persona joven, ¿no? Eso lo podemos entender desde el principio, porque nos está diciendo que tiene las sienes plateadas, que hay un gris de cabello, que hay un mechón de cabello gris en su frente, ¿no? Entonces, claro, podría relacionarse con algo similar. Deshojándose las copas, ah, no, perdón, sí, ¿verdad? Sí. Deshojándose las copas
otoñales del parque mustio y viejo, la tarde, tras los húmedos cristales, se pinta en el fondo del espejo. Entonces, ya no está hablando ahí del hombre, ¿no? Ahora nos está hablando como de este entorno, del espacio en el que se encuentran. Nos dice que es otoño. Recuerden que ya se los he comentado en otros contextos, pero las estaciones, normalmente en los textos poéticos, representan estos simbolismos de el paso del tiempo, ¿no? Y entonces, regularmente la primavera está relacionado con la juventud, con la infancia. En cambio, el otoño, el invierno está relacionado más bien con la vejez, con el final de los días, con el final de la vida, en muchos casos con la muerte también. Entonces, son aspectos que son completamente simbólicos y que pueden llegar a representar las distintas estaciones, ¿no? Entonces nos dice que esta persona ha visto las hojas otoñales amarillas, nos dice también. Ah, bueno, pero estábamos en la estrofa anterior, ¿no? Específicamente. Sueño infantil, pues un sueño infantil sería básicamente un sueño de la infancia, ¿no? A eso se refiere con sueño infantil, con un sueño de la infancia, ¿vale? Entonces, ojo, deshojándose las copas otoñales del parque mustio y viejo, la tarde, tras los húmedos cristales, se pinta en el fondo del espejo. Entonces, entendemos que en ese espacio en el que están, como en la sala, hay un espejo de fondo, ¿no? Entendemos que en algún espacio de esa sala hay un espejo y en ese espejo se están reflejando las copas otoñales, la tarde, ¿no? Pues sí, como ese contexto del parque que nos dice que se alcanza a ver reflejado en el espejo de la sala en la que se encuentran. Recuerden que nos estaba describiendo un espacio concreto al principio. Él ha visto las hojas otoñales, amarillas, rodar, las olorosas ramas del eucalipto, los rosales que enseñan otra vez sus blancas rosas. O sea, nos dice, ha vivido, ¿no? A eso se refiere con que ha visto las hojas otoñales, las ramas del eucalipto olorosas, las rosas que enseñan otra vez sus rosas blancas. Entonces vean cómo está hablando de una transición del tiempo, ¿no? Ha tenido buenos momentos, ha tenido momentos que están relacionados específicamente con el florecer de las rosas blancas, con las olorosas ramas del eucalipto que podemos relacionar con la primavera, el verano. Entonces ha vivido como distintas situaciones, ha vivido entonces distintos momentos, así como también ha tenido malos momentos en la vida que podríamos relacionar justo con las hojas otoñales, con el rodar de las hojas amarillas, ¿no? O sea, estas cuestiones que podríamos entender como complicaciones, ¿vale? De forma concreta, ¿vale? Y este dolor que añora y desconfía el temblor de una lágrima reprime y un resto de viril hipocresía, y tendría que ser una C, ¿no? No, hipodresía. Y un resto de viril hipocresía en el semblante pálido se imprime, ¿no? Serio retrato en la pared clarea todavía. Nosotros divagamos, en la tristeza del hogar golpea el tic-tac del reloj, todos callamos, ¿no? Y entonces, ahí, ojo, ¿no? Estas dos últimas estrofas, como estaban comentando, a lo mejor se empiezan a complicar un poquito más, ¿no? Entonces nos dice, este dolor que añora y desconfía el temblor de una lágrima reprime. ¿Quién está sintiendo ese dolor? ¿Quién siente el dolor? ¿La voz poética o la persona de la que se está hablando, perdón? El hablante lírico, ¿no? Efectivamente, la voz poética o el hablante lírico. Entonces, espero que alcancen a diferenciar estos segmentos, ¿no? Al principio estamos hablando de una persona, como de sus vivencias, de alguna forma, estas vivencias que seguramente pasó, estas cosas que seguramente tuvo que haber sorteado en la vida, porque entendemos que se fue. Recuerden que eso nos dice que fue un sueño de la infancia, el querer irse a un país lejano. Entonces entendemos que en ese país lejano seguramente tuvo algunas complicaciones, ¿no? Que nos plantean como estas cuestiones de los momentos otoñales, ver caer las hojas amarillas, pero bueno, también tuvo buenos momentos con el aspecto de las rosas blancas y tal, ¿no? El renacer de las rosas de alguna forma, ¿vale? Entonces, efectivamente, el dolor del que se habla en la penúltima estrofa le pertenece al hablante lírico o a la voz poética, ¿no? Entonces dice, este dolor que añora y desconfía, el temblor de una lágrima reprime. Entonces nos dice, este dolor que estoy sintiendo es también una cosa como de desconfianza y está reprimiendo las lágrimas, nos dice, ¿no? Y hay en él, en la voz poética, un resto de viril hipocresía, ¿vale? En el semblante pálido se imprime, o sea, se está aguantando las ganas de llorar, está tratando de parecer lo más viril posible, conteniendo como esta añoranza, conteniendo este dolor y conteniendo las lágrimas, nos está explicando, ¿no? Entonces, ojo, estamos en un contexto en el que evidentemente no es una situación alegre, ¿no? Evidentemente es una situación un tanto
que puede ser compleja, que puede ser triste en esta medida, ¿no? En lo que se está planteando por ahí. A lo de los cristales húmedos de una estrofa pasada, ¿no? Sí, exacto, justo, guerrero. Cuando dice, serio retrato en la pared clarea todavía. Nosotros divagamos. ¿Quién es ese o cuál es ese serio retrato en la pared? Ya lo comenta uno de sus compañeros. Recuerden que el retrato de la pared es este que nos dice que se pinta en el fondo del espejo, ¿no? El del reflejo de los árboles, el del reflejo del parque viejo, del parque mustio, lo retoma en esta última estrofa cuando nos dice, serio retrato en la pared clarea todavía. O sea, ese reflejo de los árboles, ese reflejo del parque viejo, em, nos dice que todavía se ve reflejado en como un retrato en la pared, ¿no? Nosotros divagamos, su contexto familiar, ¿no? Divaga. En la tristeza del hogar golpea el tic-tac del reloj. Todos callamos. Entonces, ojo, nos dice que en el hogar hay una tristeza y que todos están callados, ¿no? O sea que entiendo entonces que de pronto a lo mejor entre el silencio y tal, lo único que se alcanza a escuchar es como este tic-tac del reloj, ¿no? De manera concreta, ¿vale? Bien, entonces ahí tendríamos, este es simplemente un fragmento del texto poético. El autor del poema es Antonio Machado, que era un poeta, perdón, español, y nada más es un fragmentito, ¿no? Simplemente es una adaptación. Entonces espero que ahí vayan haciéndose algunas cuestiones o algunas aclaraciones después de haber revisado juntos el texto. Efectivamente, una de las cosas que definitivamente podemos interpretar, que es algo que mencionaba una de sus compañeras, pues es que podríamos entender que están como en un contexto fúnebre, ¿no? No sé si alcanzan a visualizar a lo mejor ese contexto un tanto fúnebre en el que esta persona, este hermano que se fue por un sueño de la infancia, pues regresa a casa, ¿no? Pero regresa, entendemos, al menos no sabemos exactamente si regresa muerto, pero entendemos que está como en un contexto fúnebre de manera concreta en el que todos están alrededor de él, en el que todos están callados, en el que simplemente hay como una tristeza que los golpea, que golpea ese hogar, nos dice, donde él está, la voz poética, conteniendo las lágrimas, conteniendo las ganas de llorar, tratando de aguantarse lo más que puede, ¿no? Entonces, o regresó enfermo, comentan por aquí algunos de sus compañeros, pero definitivamente es como un contexto fúnebre en el sentido en el que pues hay tristeza en el ambiente, ¿no? Hay como esta cuestión concreta de emociones que evidentemente no son positivas al momento del aspecto que se plantea en el textito. Meternos a lo complejo o a lo literal. Bueno, yo siempre les recomiendo que se queden más en lo literal, ¿no? Porque la mayoría de las preguntas están orientadas hacia lo literal, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Esta sería como la cuestión que, que deberíamos como plantearnos o como que deberíamos tener de forma bien establecida desde un principio. La mayoría de sus preguntas en cuanto a textos poéticos se están orientando hacia lo literal. A menos que implique como una inferencia, que la misma pregunta se los plantee o que implique la interpretación de algunos versos, ¿no? Ahí sí pueden tratar de meterse a lo complejo. Pero mayormente, les reitero, las respuestas en sus exámenes pues tienen que ver con contextos literales, ¿no? Con las situaciones que se están diciendo como tal en el poema e incluso lo que tengan que inferir o lo que tengan que suponer también sale del poema, ¿no? También sale del texto poético como tal. Bien, entonces, ojo con respecto a esta situación. Em, Porque de hecho, pues claro, ustedes no necesitan, y creo que ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, o ya lo hemos comentado al menos a los alumnos a los que les doy clases en el día a día, en las clases cotidianas, hemos comentado que em, pues de pronto hay muchas cosas que influyen en la interpretación de un texto poético. Y algunas de las cosas que pueden influir en la interpretación de un texto poético es el contexto o la historia de vida del autor, ¿no? Exacto. Entonces, pero evidentemente el examen no nos está proporcionando con un contexto o con una historia de vida del autor. Entonces es complicado que nosotros podamos hacer algunas interpretaciones mucho más concretas o más específicas si no tenemos esas herramientas. O sea, finalmente es un examen de admisión para ustedes. No significa que tengan que conocer todos los textos poéticos y a todos los autores o todos los poetas o poetisas, ¿no? O sea, evidentemente eso no va a suceder. Entonces, claro que no tendrían por qué tratar de hacer una interpretación más allá de lo que el texto nos está proporcionando, intentando ahí relacionarlo con aspectos de su vida o algo parecido, sino más bien
únicamente refiriéndonos a lo que está presente en el examen, ¿no? A lo que está presente en el poema o en el cuento o lo que sea que estemos leyendo de manera específica. Entonces, sí les sugiero que nos mantengamos o que se mantengan acotados a eso, ¿no? A lo que se les está proporcionando como tal. Bien. En la mayoría de los poemas nos podemos agarrar de la idea principal para contestar varias preguntas. Exacto, ¿no? Efectivamente, eso es algo que ya hemos comentado y sucede en todos los textos en sus exámenes, tanto en poéticos como en argumentativos, como en expositivos, etcétera. Recuerden, si ustedes pueden identificar la idea principal del texto, el tema y la idea principal, recuerden que se trata como de una cuestión lógica, de una secuencia lógica, ¿no? Entonces, si yo ya pude identificar la temática y la idea principal del texto, el que sea, poético, narrativo, lo que sea, eh, va a ser más sencillo que podamos responder la mayoría o el resto de las preguntas concernientes a este textito, porque justo guardan, o sea, las preguntas se tienen que construir en torno a esa idea, ¿no? A esa cosa primordial que se está proporcionando en el texto de manera específica. Entonces, sí, efectivamente, si ustedes pueden, eso es lo ideal, ¿no? Que para cualquier texto que lean identifiquen el tema que se está abordando y las ideas o la idea más importante del mismo. Una vez que lograron eso, el resto de las preguntas pues se va fluyendo básicamente, ¿no? O sea, como que se va simplemente ahí sorteando el resto de las preguntas porque todas guardan algún tipo de relación con esa temática central y de hecho lo podemos identificar también aquí, ¿no? Iniciando con la primera pregunta, que justo, ¿cuál opción expresa el tema del texto? Recuerden, ¿no? Lo que hemos comentado. En cuanto al título, en cuanto a lo que se está abordando. Entonces, ojo, dice las bellezas del otoño, los pesares del emigrante o el paso inevitable del tiempo. Bien. Entonces, evidentemente, las bellezas del otoño ya lo podemos eliminar de forma mucho más sencilla o de forma mucho más tajante, ¿no? Porque, pues el texto sí habla o refiere al otoño, pero recuerden lo que decíamos, ¿no? No lo está planteando como un momento bello, lo está relacionando como, con este momento de la vejez, con este momento de la pérdida, con este momento de lo que no es necesariamente positivo en la vida del objeto lírico, ¿no? De la persona a la que se le está escribiendo o de la que se está hablando en el textito como tal, ¿vale? Entonces, ahí efectivamente ya podemos eliminar esa opción. Todo el tiempo nos está hablando del paso del tiempo. Ojo, pero ¿por qué se llama el viajero? Entonces, ¿no? Recuerden que de alguna forma nos está contando una historia, ¿no? ¿Qué historia? A ver, si yo les pregunto, ¿qué historia nos está contando este texto poético? ¿La historia de quién es? ¿Cómo lo resumiríamos? ¿Qué nos dice en la primera estrofa? Habla de este hermano que se fue, ¿no? Efectivamente, de este hermano que se fue a causa de un sueño infantil, ¿vale? Eh, de este hermano que, recuerden lo que estábamos diciendo, ¿no? Él ha visto el hermano que se va, ¿no? ¿Se acuerdan que les estaba explicando esta estrofa de forma bastante detenida? Él ha visto las hojas otoñales amarillas rodar, ¿no? O sea, y les decía, esto lo podemos relacionar con las malas experiencias vividas en un país lejano, en un lugar lejano, lejos de su familia específicamente, eh, pero también nos dice las olorosas ramas del eucalipto, también los rosales que enseñan una y otra vez sus blancas rosas, ¿no? O sea, también esos buenos momentos, ¿no? Que podrían representarse. Por aquí dicen algunos que puede estar relacionado con el sueño americano o algo parecido y tal, ¿no? Digo, esas ya son como cuestiones muy específicas que tampoco tenemos la total certeza de poder plantear, porque no podríamos asegurar a dónde se fue o qué estaba haciendo o por qué se fue, o sea, si el sueño era el sueño americano, como lo plantean y tal, ¿no? Pero definitivamente estamos hablando de este personaje o de este hermano que se va a un lugar lejano, que regresa, pero que en ese proceso de estar lejos, ¿no? De su entorno familiar específicamente, pues tuvo como estas experiencias, ¿no? Estas experiencias que representa el otoño, que representa la caída de las hojas, que lo llevaron evidentemente, pues en el proceso de vida a la vejez y tal, ¿no? Entonces,
Esa sería como un poco la cuestión que deberíamos estar atendiendo. Aparte, recuerden que dijimos que el texto poético se llama El viajero, ¿no? Entonces, esta persona que viaja es finalmente esta persona que migró justo, ¿no? Que migró a otro lugar y tal, ¿no? Entonces, si atendemos como a esta información o a esta historia que de alguna forma se nos está proporcionando en el texto poético, cuando nos habla, nos dice que su cabello se tornó gris, es porque ya es viejo. Claro, exacto, ¿no? O sea, ahora que regresó, si lo quieren entender que ya está muerto, que está enfermo, que simplemente está muy viejo, está un poco de más, o no de más, pero no es tan relevante, ¿no? Pero sí lo podemos, lo que sí podemos asegurar es que efectivamente, ahora que ha vuelto, es un anciano, ¿no? Ha envejecido, ha pasado mucho tiempo específicamente, y ahora que regresa, pues ya lo ven como una persona mayor, porque evidentemente ha sucedido el tiempo, ¿no? En esta medida. El viajero que se fue en busca de un sueño y después se va a otro viaje, la muerte. Claro, podría ser entendido como un viaje más la muerte, ¿no? Nos están hablando sobre la vida de una persona, sus etapas, las estaciones, nos están hablando de que todo está cambiando, el tiempo transcurre, tal. Entonces, aquí la respuesta, aunque sí nos está hablando del paso del tiempo, o sea, efectivamente nos está hablando del paso del tiempo, y eso es un hecho, ¿no? Porque nos habla justo de que se fue siendo, no sabemos exactamente si niño, pero con un sueño de la infancia, ¿no? De manera específica, y volvió en el proceso o en el periodo de la vejez, ¿no? De manera concreta. Entonces, claro, eso tiene que ver con el paso del tiempo, y entendemos que evidentemente el paso del tiempo es inevitable, pero no es el tema, ¿no? Es pesares o pasares. Pesares, ¿no? O sea, pesar de penas, de complicaciones, de este aspecto. Eso es a lo que se refiere por pesares. Los pesares del emigrante entonces se refiere como a las complicaciones que vive una persona al estar en otro lugar, ¿no? En el contexto que sea, trabajando, estudiando, lo que sea, finalmente estar lejos de casa siempre es más complejo, ¿no? Entonces, en un país extranjero, en un país distinto al propio. Entonces, ahí pesares se refiere como a las problemáticas, a las dificultades, a los problemas. ¿Vale? Entonces, a eso se refiere en concreto. Entonces, es pesar es la palabra. Entonces, esta tendría que ser la respuesta, el inciso B, porque les decía, ¿no? El tema como tal no es simplemente este transcurrir del tiempo, ¿no? Es, recuerden, el texto poético se llama El viajero, nos habla del hermano que tenía un sueño de infancia, de estar en un país extranjero, de irse a otro lugar, nos habla como de los procesos que vivió, porque nos dice lo que ha visto, ¿no? Específicamente, y ahora regresa como una persona anciana, ¿no? Como una persona completamente vieja, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión específica. Bien, entonces, ojo, ve la respuesta, la voy a ir marcando lo que alcance a visualizarse, ¿vale? Entonces, ve la respuesta para esta pregunta número uno. Dos, del texto se puede deducir que el viajero en qué momento de su vida partió, en su infancia, en su juventud o en su vejez. Obviamente la que podemos eliminar de manera inmediata es el inciso C, ¿no? O sea, sabemos que no fue en la vejez, ¿vale? Porque vuelve siendo viejo. Pero entonces, ojo, la pregunta es deducción, ¿sí? Se puede deducir, o sea, no voy a encontrar en el texto la cuestión literal. Y la cuestión literal que me puede referir en alguna medida al momento en el que partió el viajero, vamos a volver, está en la primera estrofa, ¿no? Nos dice, está en la sala familiar, sombría, y entre nosotros, el querido hermano que en el sueño infantil de un claro día vimos partir hacia un país lejano. Entonces, un día claro, un claro día, lo vieron partir, ¿no? Entre este sueño que tenía de niño. Entonces, ojo, no voy a encontrar la referencia de forma directa porque la misma pregunta tiene que ver con una inferencia, ¿vale? Entonces recuerden prestar atención a lo que la pregunta específicamente plantea. Entonces, del texto, ¿qué se puede deducir? Si fuera a lo mejor algo que se requiriera de manera más literal, podríamos orientarnos más por la cuestión de la infancia. Pero entonces, la idea de querer irse era un sueño que tenía desde niño, pero no tenemos esta información exacta que en el texto nos diga se fue siendo un niño. Más bien, el querer irse, les reitero, era un sueño de su infancia. Entonces, ¿en qué momento pudo haber partido y haber realizado ese viaje al que se enfrentó? Pues más bien durante su juventud, ¿no? En un momento siendo lo suficientemente joven como para haberse aislado o alejado por mucho tiempo, ¿no? Hasta haber regresado en su vejez de manera concreta.
Sí era un sueño infantil, pero si lo cumplió, ya no sería un sueño. Claro, pero nos está hablando Guerrero en esta primera estrofa simplemente del momento, o sea, la voz poética en esa primera estrofa simplemente está recordando el momento en el que el hermano se va, ¿no? Y la razón por la que se va. O sea, no es como que diga que seguía siendo un sueño o que se haya cumplido o no el sueño, ¿no? Simplemente en esta primera estrofa lo que hace la voz poética es recordar ese momento exacto en el que el querido hermano movido o motivado por un sueño de la infancia, decide partir a un país lejano, ¿no? Eso es más bien lo que está sucediendo en este contexto, ¿vale? Aparte de lo de la infancia, si lo dice el texto y la pregunta nos pide deducir, exacto, ¿no? Que era lo que les estaba comentando. La pregunta es deducción, ¿no? ¿Qué se puede deducir con base en el texto? Entonces ya ahí también se aleja de la cuestión que se plantea de forma muy explícita, ¿bien? Entonces espero que esto quede más o menos claro. Exacto, Gómez. Efectivamente, lo que comentas tiene sentido con respecto a lo que estamos abordando, ¿no? Vale, entonces agregamos aquí otra vez inciso B para la pregunta número 2. Entonces, 1B, 2B también, ¿sí? Voy a borrar estas y vamos a las siguientes. 3 dice, en la lectura, la expresión marcada con el número 1 describe del viajero. ¿Qué describe del viajero cuando decíamos, hoy tiene ya las sienes plateadas? Que si leemos tantito más adelante, pues lo podemos corroborar, ¿no? Un gris mechón sobre la angosta frente. Entonces, ahí también tendríamos esta otra idea de forma mucho más concreta. Entonces, ¿a qué se refiere o qué se describe del viajero cuando se habla de sus sienes plateadas? Efectivamente, pues ya estaba viejito, se refiere a su cabello, ¿no? Que tenía el cabello canoso específicamente, ¿no? Entonces, ojo, eso es a lo que de repente referimos en cuanto a la presencia de las figuras poéticas o de las figuras literarias, ¿no? Ya hemos comentado antes, no es como que de forma explícita o directa en el texto les vayan a preguntar, em, tipo, ¿cuál es la figura retórica que se presenta en los versos, ¿no? O sea, no les van a preguntar si es una onomatopeya o si es una personificación o cualquier otra cosa, sino más bien, de repente, cuando ustedes tengan que referir qué es lo que se intenta expresar, como en este caso, pues tienen que, de forma implícita, entender cuál es la figura que se está presentando, ¿no? Entonces ahí, esa es como la utilidad de tener la idea de las figuras literarias o de las figuras poéticas, porque podemos justo hacer como estas interpretaciones si tenemos la certeza de qué es eso que tenemos frente a nosotros, ¿no? En cuanto a figuras. Entonces, claro, estamos hablando de su cabello. Y luego la 4, en el texto, la voz poética habla de qué cosa, de un hermano, de un extranjero o de un viejo. Extranjero definitivamente lo podemos eliminar, ¿no? Porque él se fue más bien a un país extranjero, ¿vale? Y vuelve a casa. Efectivamente, tendríamos que inclinarnos por el inciso A, por el hermano, porque se menciona la idea del viejo, ¿no? O sea, se menciona que ahora está viejo de forma implícita, ¿no? Cuando hablamos de su cabello, cuando hablamos de que ha pasado mucho tiempo y tal, pero efectivamente, como ya lo están comentando, de forma muy clara en la primera estrofa lo dice, ¿no? El hermano, el querido hermano que partió, ¿no? Específicamente. Entonces, ojo, exacto, vuelve viejo, perdón, vuelve viejo, pero finalmente antes de ser un viejo es su hermano, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí la cuestión en cuanto a la respuesta para esta tendría que ser el inciso A para el número 4. Entonces, lo que estábamos comentando ahorita, ¿no? Si tenemos la información de manera textual y la pregunta no tiene que ver con inferencias, perdón, o con deducciones, nos inclinamos hacia lo textual, ¿no? Y como textualmente el texto nos plantea que es su hermano desde el principio, pues esa tendría que ser la respuesta. Aunque de pronto se hagan referencias a la vejez o referencias a que ahora era viejo y tal, ¿no? Pero finalmente lo primero que menciona es que es su hermano y lo dice de forma textual. Entonces, justo ahí la forma en la que se plantea la pregunta es la que nos debería orientar o guiar, ¿no? Específicamente. Bien. Y la 5, en el texto, los versos marcados con el número 2 que expresan. Vamos a leerlos rápidamente, donde nos dice, en la tristeza del hogar golpea el tic-tac del reloj, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con la tristeza, con que en la tristeza, perdón, del hogar golpea el tic-tac del reloj? El transcurrir del tiempo y la lejanía que éste produce, ahí me falta un qué. O sea, se refiere a el transcurrir del tiempo y la lejanía que termina produciendo el tiempo, la emoción de la familia tras el retorno del hermano o la consecuencia de la ausencia
en el núcleo familiar de un ser querido. Tras... ahí. O sea, sí hay una emoción, ¿no? Lo comento porque aquí uno de sus compañeros dice que B se puede eliminar porque no hay una emoción, porque no hay emoción. Pero sí hay emoción, porque recuerden que el hermano, la voz poética más bien, está conteniendo las lágrimas, ¿no? Todo el tiempo nos hablan como de un ambiente sombrío, desde el principio, la sala sombría, eh, todos callados, ¿no? Conteniendo las lágrimas, tratando de guardar la virilidad de alguna forma. Entonces, eso definitivamente refiere a emociones, ¿no? Entonces, ojo, de que hay emociones, definitivamente. No podríamos descartarla por esa situación, de que no haya una emoción. Pero bueno, claro, si nos enfocamos a ese segmento específico, esa sería como la idea mayormente, ¿no? No, no. Por aquí dicen, emoción no se puede interpretar como felicidad, claro, pero emoción podría ser como simplemente tener como este exceso de expresividad en cuanto a algo positivo como la felicidad, pero una emoción es cualquier cosa, ¿no? O sea, la emoción no nada más es lo que me provoca o me produce felicidad. Recuerden que las palabras son polisemánticas y la polisemia implica que un solo vocablo puede llegar a guardar distintos significados. Entonces, de pronto, emociones pueden ser la tristeza, pueden ser el enojo, pueden ser la felicidad, pueden ser la angustia. Hay muchas emociones, ¿no? Entonces, cuando habla de la emoción, lo podemos entender en esa medida, ¿no? Como algún tipo de sentimiento que se presenta o que se desarrolla, ¿no? Claro, depende efectivamente del contexto. Bien. Entonces, finalmente, ¿por qué nos estaríamos inclinando en esta cuestión, ¿no? ¿A qué se refiere o qué tratan de expresar esos versos? Volvemos rápidamente como ese segmento. Recuerden que de pronto es importante que, aunque vengan unos versos concretamente marcados, de repente sí es importante que lean poquito antes y poquito después, porque de hecho, no sé si lo han notado, que de repente así se llega a encontrar la respuesta, ¿no? La respuesta de pronto tiene que ver con esta cuestión de... em, no tanto lo que está representado o subrayado, sino más bien lo que está en torno a aquello, ¿no? Entonces, esto se los recuerdo, se los recomiendo porque a veces es importante. Entonces, vamos a leer el párrafo completo. Serio retrato en la pared clarea todavía. Nosotros divagamos. En la tristeza del hogar golpea el tic-tac del reloj. Todos callamos, ¿no? Entonces, digo, yo creo que no está tan compleja esta y se está planteando justo el transcurrir del tiempo y la lejanía que este produce. O sea, finalmente, em, pues a pesar de que era su hermano, todo el tiempo que estuvo fuera, ese tic-tac que se escucha, ese tiempo transcurrir, finalmente también influyó en ellos en la, pues sí, en la forma en la que se aproximaban seguramente o en la forma en la que recibían la presencia del hermano que se fue, ¿no? Desde la juventud específicamente. Porque claro, de pronto las otras dos opciones de respuesta se alejan un poco en cuanto a la intención, ¿no? El inciso C, perdón, que dice la consecuencia de la ausencia en el núcleo familiar de un ser querido, ¿no? O sea, la consecuencia no necesariamente tiene que ser como esta falta de unión, ¿no? O esta falta de empatía o algo parecido. Entonces, yo creo que desde ahí podríamos eliminar esta opción de respuesta, como que implica demasiada suposición, que forzosamente la ausencia tendrá una consecuencia negativa, ¿no? No, no tiene que ser forzosamente de esa forma. Entonces, claro, aquí estamos hablando mayormente del tiempo, el transcurrir del mismo, lo que representa finalmente el reloj y tal, ¿no? Entonces, reducimos a que las respuestas de las preguntas 3, 4 y 5 tendrían que ser estos incisos A, ¿vale? ¿Queda alguna duda o alguna pregunta en cuanto a lo que estuvimos abordando sobre este textito poético en concreto? Ok, borro esto y vamos al segundo. Dice, este se llama Otro primer día de la creación. Cuando pueda, nos podría enviar de nuevo el documento. Disculpe por la molestia. Sí, de todos modos se los voy a dejar evidentemente en el grupo de Classroom, solo que como todavía no lo había subido, por eso se los compartí aquí en el chat, ¿no? Pero de que lo van a encontrar en Classroom, ahí va a estar de todos modos. Entonces, ojo, otra vez, presten atención, recuerden siempre al título porque ya nos da algunos indicios, ¿no? De lo que se puede abordar. Otro primer día de la creación, se llama este, ¿no? Y dice,
He sentido el sabor y la densidad de un poema rozándome como un ala o como el frufru de un vestido, de alguien que pasa a nuestro lado dejando un halo de presencia. Entonces, ahí tenemos la primera estrofa, ¿no? ¿Qué nos está planteando? ¿Qué podemos entender de esta primera estrofa? ¿Qué ha sentido la voz poética? El sabor y la densidad de un poema, rozándome como un ala, ¿vale? Entonces, ¿qué podría representar esto? Ajá, hay una comparación de por medio de la forma en la que ha sentido el sabor y la densidad de un poema que se siente de la misma forma en la que roza un ala, ¿no? O el frufru de un vestido. Sí. Claro, como que algo se acerca, ¿no? O sea, está hablando de esta cuestión de cómo él ha sentido cómo el poema se va acercando a ella de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, finalmente creo que no puse el nombre de la autora, me faltó el nombre de la autora, pero es una mujer. Entonces, por eso me refiero a un ella, ¿no? De manera concreta. La pregunta del poema pasado. Ahorita volvemos a las preguntas anteriores porque ya estamos en este nuevo. Entonces, cuando se trate de eso, esperamos tantito, ¿vale? Si lo que le llega es la inspiración. Ah, bueno, claro, ahorita vamos abordando esta cuestión, ¿no? Porque efectivamente nos habla, o sea, el texto poético de forma literal nos habla del poema, ¿no? Nos está diciendo el sabor y la densidad de un poema, ¿vale? O sea, ha sentido el sabor y el peso, la densidad de un poema que la rosa, o sea, como si fuera pasando al lado de ella, como esta creación específica, finalmente recuerden que se llama Otro primer día de la creación, entonces esta creación poética pasa al lado de ella rozándola y se siente de alguna forma como el roce de un ala, como el roce de un vestido que pues deja como un halo de presencia, o sea, que finalmente se alcanza a percibir, es lo que nos está expresando aquí, ¿no? Esta primera estrofa, ¿vale? Un sabor a fruta madura que se desmorona en la boca. O sea, así se siente la cuestión de la creación, ¿no? Acercándose. Se siente como un sabor a fruta madura que se desmorona en la boca, o sea, que se deshace en la boca. Algo que se puede tocar con la yema furtiva de los dedos, ¿no? ¿Por qué furtiva? Qué es algo furtivo? ¿Sabemos qué significa esta palabra furtivo, furtiva? Ajá, exacto, ¿no? Lo furtivo es algo que se hace a escondidas, es algo que no se quiere que se sepa, algo no necesariamente ilegal, pero algo oculto, pues, ¿no? Eso sería como, ajá, como un secreto, exacto, ¿no? Entonces, algo que se puede tocar con la yema furtiva de los dedos, o sea, algo como no está materializado todavía el poema que se está acercando a la voz poética, como no está materializado porque está llegando la creación apenas, ¿no? Hacia ella. Entonces, por eso lo refiere como furtiva, ¿no? Porque no se puede materializar o todavía no está materializado, no lo ha escrito, lo podríamos pensar de esa forma, ¿no? Entonces lo alcanza a percibir y se puede escuchar viniendo de muy lejos como un torrente apenas percibido en sus comienzos, o sea, lo escucha en la lejanía como anunciándose, como algo que ya decíamos hace un momento, que apenas si se alcanza a percibir, que está iniciando, ¿no? O sea, otra vez volvemos a la cuestión de la creación de forma concreta. Recuerden que la creación implica el origen de algo, ¿no? O el inicio de algo. En eso que se puede oler en el aire detenido y que se puede ver, ¿por qué no? Quizás como vio Dios en los inicios de la creación, la primera mañana que salía de sus manos. Entonces nos dice, ¿no? Este poema que se puede leer, o sea, como si fuera perceptible, perdón, a través del olfato en el aire flotando, ¿no? Y que probablemente se podría percibir de la misma forma en la que Dios vio el inicio de su mundo, ¿no? De su creación, de la primera mañana que nos dice que salía de sus manos, que ahí hay una especie de comparación implícita, como una especie de metáfora comparativa, evidentemente, entre la figura del poeta y la figura de un Dios, ¿no? Un Dios que crea cosas y el poeta que también crea cosas, ¿no? O el escritor que también crea cosas, en este caso un poema, ¿no? De forma concreta. Entonces, esa sería como como una vista previa a un futuro exacto, ¿no? Como esta primera aparición tal cual, ¿no? De lo que se está produciendo, de lo que se está creando de manera concreta. Bien, entonces, bueno, tenemos la primera pregunta que dice, ¿el tema principal del poema es la creación de qué? Bueno, pues ya lo veníamos
planteando desde la primera estrofa y lo hemos venido diciendo a lo largo de toda la revisión porque es muy evidente. Se trata de la creación de un poema, ¿no? Estamos hablando de la creación de textos poéticos, no de la vida, no del universo, aunque se mencione a Dios al final y tal. Todo tiene que ver con la creación poética, ¿no? De manera concreta. Bien. Dos dice, en los versos marcados con el número uno, la voz poética, ¿qué intenta hacer? Es la primera estrofa, ¿no? Volvamos a leerla. He sentido el sabor y la densidad de un poema rozándome como un ala o como el frufru de un vestido de alguien que pasa a nuestro lado dejando un halo de presencia. Entonces, ¿qué intenta hacer la voz poética en esta primera estrofa? Expresar la llegada de la inspiración en el proceso creativo, comparar la manera en la que se presenta la inspiración o indicar al lector que la creatividad, más bien, siempre está presente. Ojo, sí existe un elemento comparativo, el cómo ese, ¿no? Pero, de todos modos, aunque exista un elemento comparativo, recuerden que, claro, tendrían que estar entre la A y la B, ¿no? Está señalada o está representada toda la estrofa, ¿no? Entonces, ustedes tendrían que determinar qué es lo realmente importante en esa primera estrofa en relación también con el tema, ¿no? Entonces, claro, definitivamente tiene que ver con la inspiración. Las dos opciones de respuesta hablan de la inspiración, pero si se dan cuenta, el inciso B ni siquiera proporciona perdón, no proporciona una idea completa, ¿no? Comparar la manera en la que se presenta la inspiración. ¿Con qué? ¿No? Con qué sería la comparación ahí específicamente? O sea, me refiero a que la opción de respuesta debería decirnos de forma explícita compararla con algo, ¿no? Claro, si lo vemos en el texto poético, pues está comparándolo con el roce de un ala, con el roce de un vestido, ¿no? De forma concreta, pero finalmente el sentir es como una presencia, ¿no? Porque nos dice, deja su halo de presencia. El sentir esa presencia, el sentir ese roce o ese acercamiento del poema, pues es justo como el momento en el que aparece, ¿no? El momento en el que llega o en el que aparece de forma concreta esa inspiración, ¿sí? Entonces, tendríamos que inclinarnos más bien por el inciso A que con respecto al inciso B, ¿no? Porque B es demasiado específico y recuerden que estábamos diciendo, está señalada o representada en líneas toda la estrofa y en relación con el texto poético que se llama Otro primer día de la creación, o sea, como un nuevo origen, un nuevo inicio, tiene que ver justo con la llegada de la inspiración, ¿no? O sea, guarda mayor relación con la idea de la llegada de la inspiración que con simplemente una comparación de la forma en la que se pueda presentar la inspiración. ¿Me explico? Espero que esto quede más o menos claro en cuanto a lo que se está planteando en esta preguntita y entre estas dos opciones de respuesta, ¿cuál es más o menos la diferencia? Es que más allá de comparar, expresa cómo se siente. Exacto, ¿no? Justo, finalmente el objetivo en la estrofa es expresar cómo se siente, ¿no? Cómo se siente la llegada de la inspiración, la llegada del proceso creativo de manera concreta. La vez se enfocaría tal vez en un verso que en toda la estrofa. Exacto, ¿no? Si estuviéramos más bien enfocados a un segmento donde solo se nos habla de la comparación, como el roce de un ala o como el roce de un vestido, si nada más hubiera señalado eso, la estrofa, completamente concuerdo en que sí podríamos decidir como opción de respuesta el inciso B, pero nos interesa la idea general de la estrofa, ¿no? Y que evidentemente guardará una relación más clara o más directa con el título y con el tema que en general se está abordando. Bien, entonces por eso elegimos este inciso A. Sí, correcto, Rodríguez. Muy bien. Entonces vamos con la número 3. Dice, en el texto, la expresión marcada con el número 2 se refiere a algo que cómo es. Nos dice, recuerden que nos estaba diciendo, estamos hablando de la inspiración, de la creación del texto poético, algo que se puede tocar con la yema furtiva de los dedos. Y estábamos diciendo que algo furtivo es algo que, pues como no es tangible, no se hace realmente de forma concreta, ¿no? O sea, no es algo que se ha finalizado, no es algo que ya se materializó, estábamos diciendo, ¿no? Entonces, se refiere a algo incomprensible, a algo invisible o a algo intangible.
Esta puede ser un poquito compleja porque igual, incomprensible yo creo que lo podríamos eliminar fácilmente. No guarda relación directa con la idea del tacto y las yemas, ¿no? De los dedos, las yemas furtivas que nos está diciendo. Entonces, desde esta idea, ya podemos eliminar completamente la idea de lo incomprensible, ¿no? Claro. Y efectivamente, como lo están comentando, lo intangible es algo que no se puede tocar, ¿no? Claro, efectivamente, eso es lo que la palabra intangible significa. Entonces, porque tiene relación con furtivo, exacto, ¿no? Entonces, como este tacto oculto, que dijimos que es oculto porque no se ha materializado, ¿no? O sea, no se ha vuelto algo físico, no se ha vuelto algo real, porque apenas es como la inspiración acercándose, la inspiración llegando que se empieza a sentir, ¿no? Entonces, en este sentido, hablamos de esta intangibilidad, ¿no? En cuanto a esta opción de respuesta, ¿vale? Bien, entonces ahí sería el sentido de esta palabrita. Y por último, la pregunta número 4. Del final del texto se puede inferir, y ojo, esta es una inferencia, entonces no vamos a encontrar la respuesta de forma tan clara en el textito, que tal como se origina la primera mañana, ¿qué se puede inferir? De la misma forma en la que se origina la primera mañana, surge un poema, se crea el universo o llega la inspiración. Recuerden que ya habíamos hablado de la temática central, ya habíamos hablado justo, ¿no? En la pregunta número 1, el tema principal del poema es la creación de un poema, ¿no? Entonces, efectivamente, así como se creó, recuerden que decíamos, ¿no? Se hacía como una especie de comparación entre Dios y el poeta. Entonces, así como Dios creó el mundo, el poeta también crea sus poemas, ¿no? O llega a la inspiración o la creación de los textos poéticos. Exacto, como casi de la nada, efectivamente, ¿no? Entonces, de la misma forma en la que se origina la primera mañana, que recuerden que la primera mañana tendría que ver con la creación de Dios, entonces estaríamos refiriendo a la creación del poeta, ¿no? Que evidentemente tendrá que ver con el inciso A. ¿Sí? Entonces, 4 tendría que ser el inciso A. Y lo dejamos entonces así: 1C, 2A, 3C, 4A. Entonces, son cuatro preguntitas nada más para este. Este, les digo, yo creo que era un poquito más sencillo. A lo mejor me refiero a la comprensión del textito. A lo mejor las preguntas o las opciones de respuesta, en varias de ellas estuvimos como entre dos opciones todo el tiempo. Ya saben que de pronto así se llegan a presentar las preguntas en sus exámenes, pero creo que en cuanto a la comprensión del poema mismo, era un poco más simple, ¿no? Que el anterior, ¿vale? Entonces, ¿queda alguna duda sobre alguna de estas cuatro en cuanto al segundo textito? ¿Algo que quisiéramos plantear sobre estas? Si no, ahora sí podemos regresar a las anteriores que por ahí se quedaron inconclusas. Intangible es algo que no se puede asir, algo que no se puede tocar, algo que no es físico justo, que no tiene materialidad. eh, entonces, esa sería la cuestión de la palabra intangible. ¿Cuál fue la respuesta de la última pregunta del primer texto? Ok, voy a borrar estas palomitas que tenemos acá, y ahora sí regresamos a las preguntas o a las respuestas del poema anterior. La respuesta de las 5 que dice los versos marcados que en el número 2 se expresan, dijimos el inciso A, ¿no? El transcurrir del tiempo y la lejanía que éste produce, que finalmente es este segmento donde dice en la tristeza del hogar golpea el tic-tac del reloj, ¿no? Donde claramente el reloj pues estará representando como el transcurrir del tiempo, ¿no? Bien, entonces 5A. Por ahí había otra, ¿no? No recuerdo cuál era la pregunta que querían que se retomara, pero había otra que querían que se retomara del primer poema. Ya no hay entonces ninguna otra cuestión sobre este primer texto poético. Bien, pues si ya no hay nada que aclarar con respecto a estos dos textitos, vamos a dejar de lado momentáneamente esto. Terminaremos de plantear las características que nos interesa rescatar de los textos narrativos, y yo creo que ya será, ahorita nada más vamos a terminar de abordar esta información teórica, y más bien seguramente será para el día domingo, prácticamente iniciando la sesión del domingo, que
revisemos un par de textos narrativos, ¿no? Igual con sus respectivas preguntas. Y en esos textos narrativos, pues vamos a estar practicando lo que vamos a comentar ahorita, ¿no? La cuestión de los tipos de narrador, que ya estuvimos revisando a grandes rasgos el día domingo. Vamos a retomarlo ahorita desde ahí. Y los tipos de final y tal, ¿no? Los tipos de cierre. Entonces vamos a retomar esta parte. Voy a cerrar ya esto. Les digo, se los voy a subir de todos modos al grupo de Classroom y les comparto ahora la información teórica. Bueno, entonces, como les estaba comentando, la clase anterior ya establecimos que existen tres tipos de narradores en un primer momento que podemos retomar o mencionar como un narrador en primera persona, en segunda persona y en tercera persona, dependiendo, recuerden, de la forma en la que se conjugan los verbos, ¿no? La conjugación de los verbos, recuerden que tiene que ver con ese aspecto. ¿Podemos analizar qué será de mi amor? No, no podemos, Onofre. Recuerden que ya lo hemos comentado en otros contextos o en otras ocasiones, durante los seminarios no, no existe como esta permiso, si lo quieren ver así, de revisar textos que hayan aparecido en los exámenes, porque finalmente pues los revisan en sus grupos, los revisan en sus clases del día a día. Entonces, ya les tocará, si es que no lo han revisado por alguna razón, el de qué será de mi amor, ya les tocará revisarlo con su respectivo profesor o profesora. A lo mejor toque revisarlo también en estos exámenes de práctica últimos. Entonces, más bien llegará ese momento en el que lo puedan revisar con sus respectivas personas, ¿vale? Con sus respectivos profesores. Pero no lo podemos hacer en los seminarios, simplemente porque, pues desde la dirección no está permitido, ¿no? Como se supone que es por el control de las personas que entran a las clases, ¿no? Como no existe un control exacto de si están realmente las personas o los alumnos que pagaron por el curso, pues se prefiere como evitar esas cuestiones. Entonces, no podríamos hacerlo. Hay videos de YouTube donde explican poemas. Sí, efectivamente existen videos en YouTube donde explican textos poéticos. Em, Igual y podrías entrar como a uno de esos videos, como lo sugiere una de sus compañeras. Nada más que les digo, ¿no? Ahí la situación con esos textos que se explican en YouTube o los poemas que se explican en YouTube es que pues justo ahí se hace una interpretación como debería hacerse, ¿no? O sea, em, teniendo en consideración el contexto del autor, teniendo en consideración su vida, las temáticas que aborda regularmente en general en su obra y tal, ¿no? Entonces, puede existir como cierto sesgo, ¿no? En ese sentido, puede existir cierto sesgo en la perspectiva que podrían tener en cuanto al texto poético, ¿no? Entonces, ahí está como un poquito la complicación, pero claro, o sea, definitivamente les sirve, les ayuda. Si encuentran la interpretación del texto poético que les interese, qué bueno, para que lo puedan entender un poquito más. Si no, de todos modos, les reitero, seguro lo van a revisar o ya lo revisaron en algún momento en sus clases, ¿no? En sus clases habituales, ¿vale? En las últimas dos clases nos pondrán de práctica el examen, por ejemplo, lo que vino en Sonora o la Naval y su explicación, o solo los que han venido de práctica. No sé, no sé cómo sea la planeación. La verdad es que en cuanto a los exámenes, los profesores no tenemos inferencia, ¿no? En cuanto a decidir qué exámenes se van a aplicar o si serán los exámenes que se aplicaron en alguna universidad de admisión en este año o de los últimos que se hayan aplicado. La verdad es que nosotros no tenemos conocimiento de eso. De la organización de eso tiene que ver completamente con la dirección. Y pues nada, o sea, la cuestión ahí es simplemente estar atentos porque existe la posibilidad, ¿no? O sea, definitivamente en otros años ha sucedido, pero pues no les puedo asegurar que este año sea de la misma forma, ¿no? Entonces, en otros años ha sucedido que de pronto existe cierta información que ha venido en otros exámenes de admisión, como en Pachuca, que está por venir, como en Toluca, ¿no? Como en la Naval y tal. Efectivamente, suceden esas cuestiones, pero no tengo la certeza, o los profesores no tenemos la certeza de que sea así también en esta ocasión, ¿no? ¿Existe la probabilidad? Claro que sí, ¿no?
Y pues nada, nada más resta, yo creo, esperar, ¿no? Esperar a que se hagan esos exámenes y a que, pues, durante las revisiones, ojalá que sean justo esos textos y pues que a ustedes les permitan tener como cierta conciencia sobre ellos por si de repente llegaran a aparecer en sus exámenes de admisión correspondientes. Pero recuerden, ¿no? O sea, tampoco, o sea, así como nosotros no tenemos la certeza de lo que les va, de los exámenes que les vayan a poner en el curso o en estas dos últimas semanas, la misma dirección o el mismo instituto, pues tampoco tiene la certeza de qué es lo que va a venir en su examen de admisión en la Michoacana, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un volado finalmente, ¿no? O sea, puede ser que sí vengan cosas que se lleguen a revisar en otros exámenes de admisión y que se puedan revisar o sean revisados seguramente en el instituto. Eso efectivamente puede suceder, pero también existe la posibilidad de que sea todo diferente o que existan, no todo, pero algunos textos que sean distintos, ¿no? O algunas preguntas que sean distintas. Entonces, mm, finalmente, creo que ya se los he comentado, pues no es como que el curso les vaya a dar el examen, ¿no? O sea, el curso o el instituto no tiene el examen, o sea, no les van a proporcionar al final el examen que van a hacer, porque pues, simplemente no existe como la manera de obtenerlo, ¿no? En esa medida. Entonces, les reitero, lo que sí puede suceder y ha sucedido es que pues llega a repetirse información, ¿no? Llega a haber información que es repetitiva y esa ya la conocen y tienen ya como certeza de cuáles pueden ser las respuestas, pero siempre hay cosas nuevas, siempre hay cosas diferentes. Entonces, prepárense ustedes para eso, ¿no? Prepárense para lo que seguramente podría presentarse que es distinto, ¿no? Entonces, ahí tanto los procesos de comprensión como la parte de redacción, de que va a haber cosas distintas, va a haber cosas distintas. Entonces, no se confíen con que el instituto les va a entregar un examen antes de la aplicación de su examen de admisión con las respuestas, ¿no? Eso no va a suceder. Más bien, les reitero, puede ser que haya cosas similares o iguales, pero también habrá cosas que son diferentes, ¿vale? Sí, esto todavía no está, pero la vamos a poner en el grupo de Classroom, ¿vale? Entonces, volviendo a lo que estamos abordando ahorita, en cuanto a los tipos de narrador, pues lo que les decía, ¿no? La forma de la conjugación verbal nos indica el tipo de narrador de forma simple o de forma evidente. Entonces ya decíamos, si el verbo está conjugado en primera persona, es un narrador en primera persona, donde lo habitual es que se trate de un narrador protagonista, ¿no? Un narrador en primera persona protagonista, donde se habla desde el yo, donde el personaje principal de la historia es también quien cuenta la historia, ¿no? Lo establecimos así. Narrador en segunda persona, el verbo se conjuga como si habláramos de un tú, ¿no? Y decíamos, de los exámenes que ustedes han revisado, no es tan común este narrador en segunda persona. De hecho, aquí está ese ejemplo, ¿o no? Ah, sí. Estos son más bien los ejemplos, ¿no? Entonces, el narrador en segunda persona lo pueden ver, el único que ha aparecido en sus exámenes de práctica o en algún examen de admisión es este de Rubén, ¿no? Y ahí lo pueden ver por la forma de los verbos. Traga tú, Rubén, ¿no? No brinques, Rubén, sóplate, Rubén, no te orines en la cama, Rubén, no toques, Rubén, no llores, Rubén, estate quieto, Rubén, no saltes en la cama, Rubén, no soques la cabeza por la ventanilla, Rubén, etcétera, ¿no? Entonces, aquí pueden notar como absolutamente todos los verbos que están presentes en este cuentito, en este texto narrativo, efectivamente se relacionan de esa forma, ¿no? Nos hablan de un tú, de una segunda persona. Habíamos comentado que es un recurso más moderno en cuanto a los aspectos narrativos. Y como justo tiene que ver más con aspectos o con recursos de la modernidad en el contexto de la literatura, pues regularmente lo que se pretende hacer con este tipo de narradores o con esta forma de la narración es como un desdoblamiento, ¿no? O sea, el propio personaje es también el narrador y se habla a sí mismo como alguien más, ¿no? Les decía, como si se tratara de un reflejo en el espejo, como si se hablaran ustedes a sí mismos en el espejo, pero si se hablaran como si se tratara de una segunda persona o de otra persona distinta, ¿no? Entonces, eso es lo característico regularmente en este tipo de cuentitos o en este tipo de uso de narrador en segunda persona, ¿no? El narrador en primera persona que lo estábamos comentando, tenemos el ejemplo
primer aviso, ¿no? Y entonces, de manera que hoy, decidido a defenderme, he marcado, y ahí vemos la acción que se realiza por la propia persona que cuenta la historia, al azar unos números hasta dar con un contestador en el que he grabado el siguiente mensaje. Marta, que vengas enseguida porque Manolito se ha caído por el hueco de la escalera y Ricardo se ha tragado un cuchillo de afeitar, una cuchilla, perdón, de afeitar. Pero no me puedo mover de casa porque no tengo con quién dejar al bebé. Date prisa. Ha sido un desahogo, la verdad. Me he quedado, otra vez volvemos a la forma conjugada en primera persona, más ancho que largo, y pienso subir el tono si la guerra se prolonga, ¿no? Entonces ahí podemos observar las formas verbales. Justo, efectivamente, este es un fragmento de primer aviso, ¿no? Eso me recuerda a la canción Stan de Eminem, donde el mismo Eminem responde a unas cartas que un fan envió. El narrador en segunda persona, ¿te refieres, Morales, que te recuerda a eso que estás escribiendo? Creo que no he escuchado esa canción, la voy a escuchar a ver si alcanzo a identificar esta relación que tú estés haciendo en cuanto a los narradores. Pero suena interesante, ¿no? Efectivamente, estaría interesante revisarlo. Bien, entonces ahí ya tenemos un par de ejemplos en cuanto al narrador en primera y en segunda persona, ¿no? Y el narrador en tercera persona, que recuerden que en realidad es de lo más habitual, es lo más común, y decíamos, existe este narrador omnisciente que lo sabe todo, sabe no nada más lo que puede observar, sino lo que va a suceder a futuro y lo que los personajes, decíamos, están sintiendo o pensando o anhelando, ¿no? Entonces, ese es el tipo de narrador en tercera persona más común y que seguramente se podrían llegar a encontrar en alguno de sus exámenes, ¿no? O en alguno de los textos que han revisado. Entonces tenemos justo un fragmento de Continuidad de los Parques, ¿no? Que dice, había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó él, ¿no? Nos está hablando de un él con la forma conjugada del verbo abandonó. Por negocios urgentes, volvió él a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Él se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, él volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles, ¿no? Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones. Él dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y él se puso a leer los últimos capítulos. Entonces, evidentemente, aunque no se usa el pronombre, porque eso no va a suceder evidentemente en la narración, pero ustedes lo pueden intuir, ¿no? Lo pueden deducir por la forma en la que está conjugada el verbo. Entonces, recuerden, este tipo de referencias o ubicar el tipo de narrador es importantísimo porque ya se han encontrado con muchas preguntas en sus exámenes que tienen que ver, o sea, no es como que les pregunten qué tipo de narrador está presente en el texto, ¿no? O sea, no les preguntan algo así, pero sí hacen referencia a, em, pues a cuestiones como que el narrador es también, el protagonista es también quien cuenta la historia, por ejemplo. Este tipo de cuestiones particulares son las que se llegan a referir de pronto en sus exámenes, ¿no? Les digo, entonces, de forma indirecta, hay referencias a los tipos de narradores, aunque no se los pregunten explícitamente. Es que el fan le manda cartas de cómo va su vida y se denota una obsesión por Eminem y al final se mata con su familia por un accidente y el odio que comenzó a tomar a Eminem, el cual contesta las cartas y se da cuenta que él estaba contestando a un muerto. Wow, suena, suena denso. Voy a buscar eso. No, no sabía que existía como tal cuestión. Bueno, gracias, Morales. No, no tenía conocimiento, pero lo voy a buscar porque suena interesante. La canción, me refiero, ¿no? Bueno, entonces retomamos las cuestiones del tipo de desenlace. Ya habíamos abordado un poquito lanzando algunas ideas, entonces nada más vamos a retomar y a ver algunos aspectos concretos. Ahorita no creo que nos dé tiempo, pero ya les digo, ¿no? Para seguramente el domingo vamos a empezar a revisar un textito, un cuento, y vamos a tratar de identificar estos aspectos que estamos mencionando, ¿no? De forma teórica, o por lo menos leemos el texto, el cuentito, yo creo que de eso sí nos da tiempo, no nos daría tiempo de responder las preguntas pero sí nos dará tiempo de identificar estos aspectos que estamos comentando ahorita o retomando ahorita, la idea del tipo de narrador y del tipo de desenlace, ¿vale? Entonces, recuerden, el tipo de desenlace o de cierre en los textos narrativos, básicamente lo que hace es indicarnos qué tipo
resolución se le ha dado al conflicto que se pueda estar planteando durante la narración o durante el argumento específicamente, ¿no? Entonces, a grandes rasgos sabemos que podemos pensar en dos tipos de cierres, ¿no? El final abierto y el final cerrado, que es lo que les han llegado a referir de pronto en sus exámenes. Entonces, ese final o desenlace cerrado, recuerden que tiene que ver o se presenta cuando el autor sí nos dice exactamente la forma en la que se solucionaron los conflictos. El que sea que haya sido el conflicto que se aborda durante la narración, efectivamente se nos dice de forma concreta o de forma clara cómo termina la situación y es evidente que no existiría una continuidad del relato. O sea, es claro que no podría existir una continuación del relato mismo, ¿vale? Recuerden que también hemos dicho que estos desenlaces, aunque sean cerrados, a veces no son explícitos. O sea, el final puede estar implícito, como lo hemos dicho, sucede en continuidad de los parques, que aunque no se dice explícitamente, no se escribe como tal que el amante mató al esposo o asesinó al esposo, podemos deducir tal cuestión en el momento en el que abre la puerta del estudio y el esposo reacciona y se da cuenta de que se está tratando o que está leyendo, pues, lo que está sucediendo en ese momento en su vida, ¿no? Que se trata de él como el protagonista de esa novela de forma concreta. Entonces, ese caer en la realidad de la situación es lo que nos ayuda a sobreentender de qué manera va a terminar, ¿no? De qué manera va a terminar la narración. Entonces, en esos sentidos, podemos decir que puede ser implícito, como ahí, o explícito de forma muy clara, como por ejemplo, volviendo a este cuento del desierto, ¿no? En el desierto también es un final cerrado, pero es un final cerrado bien explícito, ¿no? Porque explícitamente ese cuentito que nos dice que la mujer levanta la mirada, ¿no? Y a lo lejos alcanza a ver a un ángel blanco que se acerca en la carretera, ¿no? Y que entendemos que evidentemente la ayuda, ¿no? Entonces, ese final, esa referencia que se acerca en el auto esta persona, pues es la persona que lo termina salvando, ¿no? De manera concreta. Entonces, ahí podemos observar que a diferencia del cuento de continuidad de los parques, pues ahí es más explícito, ¿no? Más explícita y más clara la forma en la que termina la narración. El del Hotel Almagro también es cerrado. Ya no recuerdo cómo es el final del del Hotel Almagro. Creo que nada más se trata de esta cuestión en la que el personaje continúa con su vida, ¿no? Continúa con su vida y se da cuenta de que pues nada cambia, ¿no? Finalmente todo se conserva igual tanto en su vida como en su entorno, ¿no? De alguna forma. O sea, sigue viviendo en los mismos dos espacios, lo que conoce sigue siendo básicamente igual o de la misma forma, él sigue conservando sus mismos trabajos y su mismo estilo de vida y tal, ¿no? Entonces, efectivamente, pues es como, en ese cuento es como de pronto como si no sucediera nada, ¿no? No sé si alcanzan a notar como esa cuestión, como que todo se mantiene de la misma forma al principio y al final de la narración. Entonces, efectivamente, podríamos considerar que sí es un final cerrado, porque sigue siendo, o sea, es claro, es explícito que nos dice que todo sigue manteniéndose de la misma manera, ¿no? Bueno, entonces ahí tendríamos aspectos del desenlace cerrado. Ya pusimos algunos ejemplos y mencionemos ahora las características del desenlace abierto. En el sentido del desenlace abierto, recuerden que aquí, pues lo que sucede es que el escritor permite que el lector haga suposiciones sobre la forma en la que termina la narración, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta de que pueden imaginar la manera en la que los conflictos se puedan resolver si no les presentan una resolución concreta en la narración, significa entonces que justo tenemos un desenlace abierto. Si se dan cuenta que podemos llegar a interpretar más de una cuestión o más de una cosa en cuanto al final de la narración, entonces justo se trata de este tipo de desenlace, ¿vale? De un desenlace abierto. Déjenme, me cambio de lugar para conectar la computadora. Espérenme. Ok. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, pues ahí tendríamos como este aspecto concreto del desenlace abierto, ¿no? Lo que tiende a suceder en los desenlaces abiertos es este aspecto que les digo que se permite que la narración
exprese más de una posibilidad, ¿no? Y que cada lector pueda pretender cerrar o entender el cierre de formas muy específicas o de formas muy concretas, ¿no? Entonces ahí hay como una libertad de interpretación de manera concreta, ¿vale? Y entonces no hay una forma específica de plantear el cierre o el desenlace de esos conflictos que se puedan estar desarrollando, ¿sí? Por aquí dicen que si el del dentista es, el dentista y el alcalde es un desenlace abierto, ¿qué pensaríamos sobre ese tipo de desenlace? ¿Realmente podemos interpretar más de una cuestión? O sea, no tenemos certeza de que la cuenta será pagada en esa narración. O sea, porque eso es lo que finalmente se presenta en el cierre, ¿no? En el cierre de ese cuento del dentista, pues efectivamente el dentista atiende al alguacil, le saca la muela, él obtiene lo que buscaba, que era aliviar ese dolor. Claro, en el proceso sufrió probablemente mucho más dolor, pero el conflicto se resuelve, ¿no? El conflicto se resuelve porque el conflicto era la extracción de la muela. Y entonces la extracción de la muela se realiza con inconvenientes y lo que sea, pero se termina realizando. El hombre reclama, el dentista reclama su pago y el alguacil le asegura que ese pago se realizará, ¿no? Independientemente, recuerden que nos dice, ¿no? Se lo pregunta el dentista, ¿y quién va a pagar, ¿no? ¿El pueblo o la alcaldía o el municipio, ¿no? De alguna forma. Entonces nos dice, da igual, ¿no? El pago de todos modos se va a hacer. Entonces, ahí tendríamos como esta cuestión. Se sabe que específicamente el pago se va a hacer, ya sea por parte de la alcaldía o del pueblo, pero lo que sabemos con certeza es que él no lo va a pagar, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta? Y por eso podemos decir que es un final cerrado. A lo mejor no sabemos con exactitud si lo va a pagar el pueblo con sus impuestos o si lo va a pagar la alcaldía en el sentido en el que, pues, como institución, ¿no? Pero de su bolsillo, del propio bolsillo del alcalde, porque al final es atenderse a sí mismo, no va a salir, ¿no? O sea, el dinero no sale de él. Al final, pues es como una forma de reflejar o de demostrar que es un mal dirigente, ¿no? Y que por eso existen seguramente las rencillas o los problemas entre ambos, por eso existe como esta falta de aceptación por parte del dentista hacia el alguacil o hacia el alcalde, porque es un mal gobernante, porque se aprovecha, porque probablemente roba, porque él no se encarga de hacer los pagos que le corresponderían y se los deja o a los pobladores con sus impuestos o al municipio mismo como institución, ¿no? De forma concreta. Entonces, ahí tendríamos ese aspecto, ¿vale? Bien. El que sí podríamos considerar que es un final un tanto abierto, de los que han revisado y que yo sé que de repente les generan como estas situaciones o dudas, está la cuestión a lo mejor de el recado, ¿no? En el recado me parece que es un poco más claro la cuestión de que no tenemos certeza de qué sucederá, ¿no? O sea, no sabe, porque al final el conflicto ¿cuál es? Que la chica quiere acercarse a Martín, ¿no? O sea, de alguna forma quiere establecer algún tipo de contacto con él, a pesar de que entendemos que él le ha dicho que no tiene ese tipo de interés, ¿no? O sea, o que no está dispuesto a guardar ese tipo de relación o de interés con ella, ¿no? Entonces, a pesar de eso, ella tiene como esta cuestión de si deja o no deja la carta, e independientemente de si la deja o no, pues no sabemos si la va a responder Martín, ¿no? O de qué forma podría reaccionar al respecto. Entonces ahí, a pesar de que se dice o de que se nos plantea que él es muy recto y que es muy claro y tal, pues no tenemos esta certeza de qué sucede posteriormente con ese recado, con esa carta y con Martín de manera concreta, ¿no? Entonces, justo ahí podemos observar o entender el aspecto un tanto más como de lo abierto, de los desenlaces abiertos como tal, ¿no? Entonces, ahí sería como esta cuestión. Exacto, ¿no? Justo lo que decíamos, no tenemos la certeza de si sí deja o no la carta, para empezar, y si la dejara, tampoco tendríamos la certeza de cuál sería la respuesta o si existiría una respuesta, ¿no? Entonces ahí tal cual. Justo como ya lo comentan sus compañeros, literalmente al final dice, no sabe si dejar la carta o si sí hacerlo, ¿no? Que está pensando en dejarla a la vecina, debajo de la puerta, o si mejor no dejarla, ¿no? Entonces ahí tendríamos este aspecto. Bien, chicos, entonces ahí ya estamos retomando algunos ejemplos. Como les decía, nos falta, digo, aquí ya estos son ejemplos que ustedes pueden leer por su cuenta y que ya hemos comentado antes, por eso no me estoy deteniendo a revisar estos. Y en cuanto a las figuras retóricas o las figuras literarias,
lo podríamos abordar la siguiente clase, pero podemos aprovechar estos últimos minutos nada más para hacer la lectura del cuentito que vamos a empezar a revisar la siguiente sesión y para que en esta lectura que hagamos intentemos identificar estos elementos que hemos comentado, ¿no? El tipo de narrador en un primer momento y determinar si el desenlace es abierto o si el desenlace es cerrado, ¿vale? Entonces, este no se los voy a compartir todavía porque forma parte de otro archivo que, que todavía no termino de armar o de reunir del todo y que entonces nada más vamos a revisar ahorita de forma, les digo, un tanto superficial, porque faltan como otros textos y tal, ¿no? Entonces, pero vamos a leer nada más este primero. Bueno, ni siquiera es el primero, pero vamos a leer este. Ahí está, se llama Macacos, ¿no? Entonces, atentos a lo que estábamos abordando. Ya después, les digo, el día domingo ya nos enfocamos a las preguntas. Dice, Macacos, la primera vez que tuvimos en casa un mico fue cerca de Año Nuevo. Estábamos sin agua y sin sirvienta. Se hacía cola para la carne, el calor había estallado, y fue cuando, muda de perplejidad, vi entrar en casa el regalo ya comiendo un plátano, ya examinando todo con gran rapidez y una larga cola. Aunque parecía un monazo aún no crecido, sus potencialidades eran tremendas. Subía por la ropa colgada en la soga, desde donde daba gritos de marinero y tiraba cáscaras de plátano a cualquier parte. Y yo exhausta, cuando me olvidaba y entraba distraída en el patio de servicio, el gran sobresalto. Aquel hombre alegre allí. Mi muchacho menor sabía, antes de saberlo yo, que me desharía del gorila. Y si te prometo que un día el mono se va a enfermar y morir, ¿lo dejas que se quede? Y si supieras que de cualquier forma un día se va a caer de la ventana y morirá allá abajo, mis sentimientos desviaban la mirada. La inconsciencia, perdón, feliz e inmunda del monazo, déjeme lo hago más grande porque me estoy perdiendo entre los renglones. Este, la inconsciencia feliz e inmunda del monazo pequeño me hacía irresponsable de su destino, ya que él mismo no aceptaba culpas. Una amiga entendió de qué amargura estaba hecha mi aceptación, de qué crímenes se alimentaba mi aire soñador y rudamente me salvó. Muchachos del cerro aparecieron con un barullo feliz, se llevaron al hombre que reía y en el desvitalizado año nuevo conseguí al menos una casa sin macaco. Un año después, acababa yo de tener una alegría cuando allí, en Copacabana, vi el grupo de gente. Un hombre vendía monitos. Pensé en los chicos, en las alegrías que me daban gratis, sin nada que ver con las preocupaciones que también gratuitamente me daban. Imaginé una cadena de alegría. El que reciba esta, que se la pase a otro, y el otro al otro, como un ruido en un rastro de pólvora. Y allí mismo compré a la que se llamaría Lisette. Casi cabía en la mano. Tenía falda, aretes, collar y pulsera de baiana, y un aire de inmigrante que aún desembarca con el traje típico de su tierra. De inmigrante eran también los ojos redondos. En cuanto a esta, era una mujer en miniatura. 3 días estuvo con nosotros. Era de una tal delicadeza de huesos, de una tal extrema dulzura. Más que los ojos, la mirada era redondeada. Cada movimiento y los aretes se estremecían. La falda siempre arreglada, el collar rojo brillante. Dormía mucho, pero para comer era sobria y cansada. Sus raros cariños eran solo mordidas leves que no dejaban marca. Al tercer día estábamos en el patio de servicio admirando a Lisette y de qué modo era nuestra. Un poco demasiado suave, pensé con nostalgia de mi gorila, y de repente mi corazón fue respondiendo con mucha dureza. Pero eso no es dulzura, esto es muerte. La frialdad de la comunicación me dejó inmóvil. Después le dije a los chicos, Lisette se está muriendo. Mirándola, advertí entonces hasta qué grado de amor ya habíamos llegado. Envolví a Lisette en una servilleta, fui con los chicos hasta la primera sala de auxilios, donde el médico no podía atender porque operaba de urgencia a un perro. Otro taxi. Lisette piensa que está paseando, mamá. Otro hospital. Allá le dieron oxígeno. Y con el soplo de vida, súbitamente se reveló que súbitamente se reveló una Lisette que desconocíamos, de ojos mucho menos redondos, más secretos, más risueños y en la cara prógnata de burda y burda una cierta altivez irónica. Un poco más de oxígeno y le dieron ganas de decir que apenas soportaba ser mona, pero lo era, y mucho tendría que contar. No obstante, enseguida volvía a sucumbir, exhausta, más oxígeno y esta vez una inyección de suero a cuyo piquete reaccionó con un golpecito colérico de pulsera que tintinea.
El enfermero sonrió. Lisette, mi bien, sosiégate. El diagnóstico no iba a vivir, a menos que tuviera oxígeno a la mano, y aún así era improbable. No se debe comprar un mono en la calle, me censuró moviendo la cabeza. A veces ya viene enfermo. No, se tenía que comprar una mona determinada, saber el origen, tener por lo menos 5 años de garantía del amor, saber lo que había hecho o no, como si fuera para casarse. Consulté un instante con los chicos y le dije al enfermero, ¿le está gustando mucho Lisette? Pues si la deja pasar unos días cerca del oxígeno, en cuanto se cure, es suya. Pero él pensaba, Lisette es bonita. Imploré, es linda. Concordó él, pensativo. Después suspiró y dijo, si curo a Lisette, es suya. Nos fuimos con la servilleta vacía. Al día siguiente llamaron por teléfono y yo avisé a los chicos de que Lisette había muerto. El menor me preguntó, ¿te parece que se murió con los aretes puestos? Yo dije que sí. Una semana después, el mayor me dijo, ¿te pareces tanto a Lisette? Yo también te quiero, respondí. Entonces, bueno, ahí tendríamos el textito. Ahí termina. El cuento es de esta autora que se llama Clarice Lispector y creo que es muy obvio que podemos identificar el tipo de narrador que está presente, ¿no? Por la forma de los verbos y tal, ¿qué determinaríamos en cuanto al tipo de narrador? Sí, ahorita nos estamos enfocando nada más en estos dos aspectos que estábamos comentando ahorita, ¿eh? El tipo de narrador y el tipo de final o de cierre. Efectivamente, es un narrador protagonista, ¿no? Es un narrador en primera persona, que entendemos que es protagonista porque es el que, quien ha vivido la historia, ¿no? La mamá es esta quien ha vivido la historia, quien también la está contando. Entonces, efectivamente entendemos que es un narrador en primera persona y podemos entender que también es el protagonista de la misma. Ahora, en cuanto al final, diríamos que es un final abierto o que es un final cerrado. Claro, porque sabemos, recuerden, cuál es la complicación o cuál es la problemática que se desarrolló mayor, porque hay por lo menos un par de problemáticas que espero que hayan podido identificar, porque sobre eso se van desarrollando algunas preguntas, ¿no? Pero ojo, ¿no? La problemática esencial o la problemática más importante es la de la mona, la macaco, la gorila, la llaman de muchas formas. Eso espero que se den cuenta, ¿no? Recuerden que ya hemos comentado, es algo como recurrente que hace Ceneval, como referir al mismo elemento de muchas maneras, un poco para generar confusión, un poco, pues no sé, ahí las razones pueden ser variadas, ¿no? Pero efectivamente estamos hablando del mismo componente durante prácticamente toda la narración, que es Lisette de forma específica, ¿no? Entonces, la problemática en un inicio es la no aceptación, el no querer al primer macaco que llegó, el hombre feliz, ¿no? La segunda problemática, después de que se va hombre feliz, o el primer macaco, el primer mono, es que Lisette enferma, ¿no? Entonces, efectivamente, justo, ¿no? Eh, esa sería la problemática, si se lograba que continuara con vida o si moría, ¿vale? Entonces, ojo, en este aspecto, claramente nos dice el último párrafo, ¿no? Al día siguiente llamaron por teléfono y yo avisé a los chicos de que Lisette había muerto. El menor me preguntó, ¿te parece que se murió con los aretes? Y bueno, tal, ¿no? Entonces, más allá de lo que le cuestionan sus hijos, es muy clara la cuestión que se nos expresa desde el texto mismo. Entonces, podemos determinar de forma muy concreta que se trata de justo un final cerrado, ¿no? Porque se nos dice de forma muy concreta que murió. Por ahí alguien escribía que era un final abierto, ¿no? Pero ¿cuál era como la idea o cuál sería la cuestión ahí para determinar que se pudiera tratar de un final abierto? Que ojo, ¿eh? A veces cuando llegan ustedes a pensar que se trata de un final abierto, me parece que es porque hacen interpretaciones. Probablemente esa sería como un error, ¿no? Un error que se puede llegar a presentar cuando deben determinar si es un final abierto o cerrado, es porque empiezan a hacer interpretaciones. Y de pronto, recuerden, lo que nos importa mayormente es, claro, de repente tenemos que hacerlas dependiendo del tipo de pregunta, pero hemos dicho que mayormente tendríamos que orientarnos por lo que nos plantea el texto de forma más literal y de forma más concreta. Entonces, si de forma concreta el último párrafo nos dice que llamaron por teléfono para avisar que había muerto Lisette, entonces en ese sentido entenderíamos que se soluciona, más que una solución, pues tiene cierre ese conflicto, ¿no? El conflicto de la enfermedad de la monita es justo la muerte, ¿no? Entonces, existe ese cierre de forma concreta. Entonces,
dejemos de lado las interpretaciones y enfoquémonos a la manera en la que se llega a presentar justo el cierre de la narración para poder determinar estos aspectos, ¿vale? Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. Les digo, tenemos que recordar algunas ideas en cuanto a la comprensión, como recordar cómo identificamos las ideas principales, el tema. Ya hemos recordado algunos aspectos, pero vamos a ahondar un poquito más para la siguiente sesión y vamos a seguir leyendo, ¿no? Vamos a terminar esta narración, a responder sus respectivas preguntas y veremos otros tipos de textos que también sabemos que se presentan en sus exámenes, ¿vale? Bien, si no hay nada más que agregar, terminamos por el día de hoy y nos vemos entonces el día domingo. Que tengan buen resto de semana. Se cuidan.